Hola, nuestro tema a tratar es transporte en órganos. Iniciamos con transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y tejidos. Empezamos por el extremo arterial y venoso. El extremo arterial es una arteria pulmonar que lleva sangre desoxigenada y el extremo venoso es una vena pulmonar que lleva sangre oxigenada. Hay una diferencia entre arteria y vena. La arteria es un vaso que sale del corazón y la vena es el vaso que drena y llega al corazón. En este caso, podemos pasarnos a lo que es la hemoglobina. La hemoglobina es el transporte de oxígeno, que se diferencia en 4 cadenas de hemoglobina, que da enlaces débiles e irreversibles, que son 4 moléculas de oxígeno o 4 átomos de oxígeno, que es el 97% del oxígeno que se le da al cuerpo, y el 3% está disuelto en agua de plasma y otras células sanguíneas. Así que nuestra sangre oxigenada es el 97% y la sangre desoxigenada el 75%. Esta es una saturación porcentual de hemoglobina por el oxígeno. En un extremo arterial tenemos de 19.4 mililitros y el extremo venoso 14.4 mililitros. En total tenemos 5 mililitros de oxígeno en la sangre. En condiciones normales se transportan 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones a los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. También la hemoglobina la conocemos como hemoglobina oxigenada o hemoglobina sin oxigenar. Ahora pasamos a lo que es la curva de disociación, que este es un desplazamiento hacia la derecha, que tiene mayor liberación de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos. En este encontramos aumento de H más pH, aumento de CO2, aumento de la temperatura y aumento del BPG, con una menor afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Continuamos con el efecto Bohr. El efecto Bohr es un capilar sistemático, donde a un pH menor que la hemoglobina se unirá al oxígeno con menos afinidad. El uso del oxígeno para las células, que va del ATP al ADP, que utiliza el metabolismo, es la velocidad de utilización del oxígeno que determina la concentración del ADP. En condiciones normales, la velocidad de utilización del oxígeno está controlada por la velocidad del gasto energético. El transporte del CO2 en la sangre está relacionado con un equilibrio ácido-base. En pH ácido se le conoce como acidosis y en un pH alcalino o base se le conoce como alcalosis. El CO2 se transporta en 3 diferentes formas. En forma del ion bicarbonato, que es un 70%, en forma de carbamio hemoglobina, que es el 23%, y en un estado disuelto, que es el 7%. Ahora pasamos a lo que es la anatomía fisiológica funcional. Iniciamos con la anatomía funcional del riñón. Tenemos múltiples funciones en el riñón. Tenemos excreción, tenemos presión arterial. Dentro de la excreción encontramos la urea, la creatinina, el ácido úrico. El ácido base, también es ácido base y tiene secreción de H+, y
tiene hormonas y tiene glucogenicia. Esta sintetiza la glucosa a partir de aminoácidos y otros precursores durante el ayuno prolongado. La formación de orina. Utilizamos el aparato que es los riñones, el uretre, la vejiga urinaria y la uretra. El riñón de un adulto tiene 150 gramos. Ahora, nos vamos a las partes del riñón, que es la cápsula, la corteza, la médula, la papila, la pirámide de Malpighi, de 8 a 10 pirámides, el cáliz menor, el cáliz mayor, la pelvis y el uréter. En este caso, podemos encontrar ahora en la corteza medular la arteola arteola interlobular, arteola arcoforme, arteola intervolular, basa recta, arteola eferente y capilares glomulares. En este caso, tenemos también venas que participan en esto, que es la interlobular, arciforme, interlobular y renal. Nos seguimos con la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Cada riñón posee de 800,000 a 1,000,000 de nefronas. Estas no se regeneran y con el tiempo se reducen gradualmente. Cada nefrona contiene un penacho de capilares glomulares llamado glomérulo, un tubo largo en el que se filtra un líquido que se convierte en orina. Nos seguimos con el corpúsculo renal. El corpúsculo renal se compone de un túbulo distal, las células yuxtaglomerulaculares, las células mesangiales, la extraglomerular, el podocito, la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman, las células mesangiales interglomerares, la arteola aferente, la arteola eferente y los capilares moleculares. Nos seguimos con el túbulo proximal y distal. Estos acumulan isosmóticos, ácidos orgánicos, bases, glucosa y aminoácidos. Estas tienen una arteola eferente, una molécula DASA y una arteola eferente. Es un conducto medular y estas contienen de 20 a 30% de nefronas yuxtaglomerulares, el 70 a 80% de neuronas corticiales y contiene creatinina, sodio cloruro y aminoácidos y glucosa. Iniciamos con farmacocinética. La farmacocinética se va a dividir en dos. Lo tenemos aquí de amarillo y lo vamos a tener también de aquí, pero nos vamos aquí con la primera parte. La farmacología estudia las propiedades de los fármacos y el efecto fisiológico que se va a producir en nosotros una vez ingeridos. Iniciamos con los medicamentos. El medicamento se divide en dos, que es un fármaco y los excipientes. El fármaco es el principio activo, el responsable del efecto terapéutico y o adverso. Y el excipiente es aquello que le ayuda al fármaco en la forma correcta para que llegue al órgano. En este caso, la farmacocinética estudia el movimiento del fármaco en el interior del organismo y cómo va cambiando ese efecto al paso de que éste va dentro de nuestro cuerpo. Nos vamos con las fases. Las fases de la farmacocinética inicia con la absorción, donde el fármaco pasa a la sangre.
La distribución pasa por todo el cuerpo por el torrente sanguíneo. El metabolismo se concentra en el área afectada y se absorbe. La eliminación en los ácidos del cuerpo. En este caso, la absorción es la difusión a favor del gradiente de concentración. La difusión es cuando puede ser pasiva o facilitada por una proteína. Y la difusión facilitada a favor del gradiente de concentración es el transporte activo que va en contra. Nos seguimos con la hidrólisis. La hidrólisis, esta la vamos a comentar en el ATP. Cambia el fármaco que va en contra del gradiente a través de la membrana. Nos seguimos con las vías de administración. En este caso tenemos vía oral, sublingual, rectal. Tenemos más vías de administración, pero nos vamos a enfocar en estas tres. La vía oral es el fármaco que sufre del primer paso hepático. Ahorita nos seguimos con lo que es el paso hepático. La sublingual es el fármaco que evita el primer paso hepático y el rectal es el fármaco que evita parcialmente el paso hepático. La vía oral es cuando la introducimos por medio de la boca. La sublingual es cuando nos la ponemos debajo de la lengua y la vía rectal por el ano. El paso hepático es pasar primero por el hígado antes de unirse a la circulación de todo el cuerpo. Entonces, hablando, el fármaco se reducirá la efectividad del administrarse de manera oral a un 75%. Es decir, que el fármaco solamente va a llegar al 75% de su efectividad. El fármaco que es sublingual va a llegar a un 93% y el fármaco que es rectal va a llegar a un 95%. ¿Ok? Ahora, nos vamos a ir a distribución del fármaco. Esto también es parte de farmacocinética, pero nos vamos a ir enfocados más al fármaco. Nos empezamos con el volumen de distribución. Ya que tenemos el fármaco en el torrente sanguíneo, desde ahí se tiene que distribuir al organismo. En este caso vendrá la denominación que es distribución del fármaco, dada por las características fisioquímicas del fármaco, que se van a determinar por su solubilidad y su coeficiente de reparto. En este caso utilizamos lo que son las dosis. Las dosis, existe dosis de carga, la dosis de mantenimiento, la dosis diaria, que en este caso la dosis de carga es dosis al principio del tratamiento. La dosis de mantenimiento es una dosis a administrar la fracción eliminada del fármaco. La dosis diaria definida es cuando está establecida por la OMS, que es un volumen de distribución. Nos seguimos con la composición del organismo en función de la edad. En este caso, lo siento. En este caso tenemos que a unos 25 años, a unos 75 años, la composición del organismo es completamente distinta. Podemos iniciar con que grasas, tejidos, todo ese tipo de cuestiones van de mayor a menor, dependiendo la edad. Ahora, nos vamos a una digestión del tubo digestivo. En las generalidades, para sobrevivir al ser humano tiene que alimentarse y los principales alimentos que se sostienen la vida de un ser humano son tres principales, que son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. En este caso nos vamos con la digestión mediante hidrólisis. La hidrólisis de hidratos de carbono, también llamado, los carbohidratos son
polisacáridos o también que se presentan en forma de disacáridos, que están formados a su vez por monosacáridos, que es glucosa. Estos sacáridos están a la vez unidos por una condensación, que es la eliminación de un hidrógeno y un hidroxilo. Y para que se separen deben de pasar por una hidrólisis, que es una medida por la que una enzima se devuelve en el oxígeno y en el hidroxilo para que así se puedan separar y tener un monosacárido. Estos procesos ocurren tanto en los carbohidratos y en las grasas y las proteínas. Tenemos los disacáridos y monopolisacáridos. La hidrólisis de las grasas. Casi todas las grasas de todos los alimentos son triglicéridos, formados por 3 moléculas de ácidos grasos y una de glicerol. Se van a utilizar los mismos procesos de condensación e hidrólisis que se utilizaron en la hidrólisis de los hidratos de carbono. Hidrólisis en proteínas, compuestos por aminoácidos que también pasan por el mismo proceso de condensación e hidrólisis. Nos vamos a la digestión de hidratos de carbono. La alimentación contiene 3 fuentes importantes de hidratos de carbono, que es la sacarosa, la lactosa y los almidones. Estos pasan por la boca, que es la glándula parótida, y estos revisten las vellosidades del intestino delgado conteniendo 4 enzimas, que son la lactosa, la maltosa, la sacarosa y la desoxilinasa. La digestión de los disacáridos se da cuando entran en contacto con las enzimas. En este caso, la maltosa es glucosa más glucosa, la lactosa es lactosa más glucosa y la sacarosa es fructosa más glucosa. Ok, ahora nos vamos con la digestión de las proteínas. Las proteínas están unidas por enlaces peptódicos. La peptina es secretada por las células principales. Esto, por hidrólisis de los enlaces péptidos, se unen a los aminoácidos pretosas, peptonas y polipéptidos. En la digestión de las grasas también son triglicéridos y son 3 ácidos grasos y un glicerol. Las grasas más abundantes de los alimentos de los triglicéridos, aunque la alimentación también incluye pequeñas cantidades de fosfolípidos, de colesterol y de ésteres de colesterol, la agitación dentro del estómago mezcla la grasa y produce una emulsión. Esto reduce el tamaño de los glóbulos, teniendo así una emulsión de grasas, que es la lipasa, la cual es hidrosoluble y solo puede atacar la superficie del glóbulo, teniendo también la emulsión de las grasas, que estas son sales biliares y leatina, que realizan la emulsión de grasas, que disminuye la tensión superficial y favorece la fragmentación en tamaños. Seguimos con la fisiología gastrointestinal. Nos vamos a enfocar en lo que es la secreción intestinal. La secreción del intestino delgado, que es el estómago, el piloto, el duoderno, la ampolla de Volter y la ileán. Entre el píloro y la ampolla de Volter, esa mucosa contiene un conjunto de glándulas mucosas, especializadas y llamadas glándulas de Brunner, que ahorita nos vamos con esto. Las glándulas de Brunner secretan moco alcalino. Estas son estímulos táctiles e irritativos. Es un estímulo vagar y secreta, como lo decimos, moco alcalino. Esta secreción se da en respuesta a estímulos táctiles, como lo decía.
La función del moco es la protección duodenal por el ácido procedente del estómago, y estas inhiben las glándulas de Brunner. La superficie de las criptas y las vellosidades cubiertas por el vello formado por dos tipos de células, que es las células caliciformes y los enterocitos. Las células caliciformes secretan moco lubricador y protector, y las criptas secretan grandes cantidades de agua y electrolitos, utilizando así una tercera célula, que son las células de Paneth, que es una acción inmunológica que secreta sustancias antimicrobianas. Seguimos con las enzimas digestivas en la secreción. Poseen enzimas digestivas que se digieren sustancias específicas mientras absorben a través del epitelio. Estas enzimas son varias peptidasas, péptidos, que son aminoácidos, la sacarosa, maltosa, isomaltosa y lactosa, que son monosacáridos, y la lipasa intestinal o las grasas neutras, que son glicerol y ácidos grasos. El ciclo vital de cada una de estas células intestinales es de 5 días. Y por último tenemos la secreción de moco en el intestino grueso. La mucosa del intestino grueso tiene criptas de Lieberkühn, pero a diferencia de la mucosa del intestino delgado, carece de vellosidades, secreta parcialmente el moco, y este moco contiene bicarbonato. Estímulos para la secreción de mocos es la estimulación directa, los rellenos de los nervios locales y el estímulo parasimótico. Y con esto terminamos la explicación del mapa mental de transporte en órganos.